Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre tenemos el cafecito turco listo y los chismes jugosos del mundo del Spectrum culo. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes aclamados y duganmesino, guapos de Turquía, el mismísimo Can Yaman. Y es que últimamente han estado circulando rumores, noticias y comentarios sobre una decisión superíndice 3N bastante sorprendente que ha tomado Can. ¿De qué copyright estamos hablando? Pues nada y nada menos que de dejar de hacer escenas de amor en sus superíndice 3 proyectos. Lo escucharon bien. El rey de los besos apasionados y las miradas ardientes parece que se va a tomar un descanso, al menos en lo que respecta a las escenas románticas. ¿Qué copyright hay detrás de esta decisión superíndice 3N? ¿A qué copyright se debe este cambio tan radical en su carrera? Bueno, prepúrense porque vamos a analizar a fondo esta noticia y a explorar todas las posibles razones que llevaron a Can Yaman a tomar esta ruta. Vamos a sumergirnos en su trayectoria, en las controversias que ha enfrentado y sobre todo, en su visión superíndice 3N como actor y como persona. Este no es solo un chisme, es una exploración superíndice 3N profunda de una figura que redefiniendo su carrera en tiempo real. Pero antes de que empecemos con este análisis que les prometo ser súper interesante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del Spectrum culo turco. Y por supuesto, du copyright llenos un like si este tema les interesa, porque así sabremos que les gusta este tipo de contenido. Ahora vamos al grano. Can Yaman, como todos sabemos, saltó superíndice 3 a la fama gracias a sus papeles en telenovelas románticas como Erkenci Kuspu, Haro Sou más menos Ador, y Dolunay, Luna llena. En estas series Can nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables, llenos de pasión superíndice 3N y cómica con sus compau más menos eras de reparto, especialmente con Demet Özdemir. Su personaje Candivit se convirtió superíndice 3 en un icono y su romance con Sanem, interpretada por Demet, conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Esa cómica en pantalla no era solo actuación superíndice 3N, era un fuego que encendió a las redes sociales y generaba un fandom apasionado, capaz de convertir cualquier escena en un GIF viral. Era, en resumen, la fu superíndice 3 mula perfecta para el con diéresis copyright cito de una telenovela. El con diéresis copyright cito de estas telenovelas catapultó superíndice 3 a Can Yaman a la fama internacional. De repente se convirtió superíndice 3 en un símbolo sexual, un galu irresistible y su imagen apareció en revistas, programas de televisión superíndice 3N y vallas publicitarias en diferentes pauses. Era un fenu superíndice 3 meno. Su carisma, su mirada intensa y su físico escultural lo convirtieron en un objeto de deseo global. Las marcas lo buscaban para ser su embajador, las revistas querían sus exclusivas y las fanáticas acuanfila durante horas para poder verlo de cerca. Can Yaman era el hombre del momento. Y lu superíndice 3 gicamente con esta fama llegaron también copyright en las presiones y las expectativas. El precio de la fama, ya saben. Pero aquí es donde la historia se empieza a complicar un poco. A pesar del enorme con diéresis copyright cito que obtuvo gracias a las telenovelas románticas, Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de ser reconocido como un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes y de afrontar retos complejos. La etiqueta de Galu comenzó superíndice 3 a pesarle, como un traje que le quedaba chico. Quiero a demostrar que puedo hacer mucho que una cara bonita y un cuerpo trabajado. Quiero a desafiar sus propios límites y sorprender al público con su capacidad actoral. En algunas entrevistas, Can ha manifestado su frustración superíndice 3N por ser encasillado en el rol del galu, romántico. Ha dicho que quiere demostrar que tiene talento para interpretar personajes profundos, con historias complejas y que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación superíndice 3N. No quiero a ser solo el príncipe azul que rescata a la princesa. Quiero a ser el antiguo copyright roe atormentado, el villano carismático, el detective obsesionado con resolver un caso, el hombre común que lucha contra sus propios demonios. Quiero a papeles que lo desafiaran y lo obligaran a crecer como actor. Y es que piu copyright en lo bien es algo comprensible. Imaginen que los reconocen por algo, pero ustedes sienten que pueden dar mucho que tienen el potencial para explorar otras facetas y demostrar que son capaces de hacer cosas diferentes.
Eso es exactamente lo que le pasaba a Can Yaman. Es la ambitious superíndice 3n de todo artista, no conformarse con el U con diéresis copyright sito fúcil, sino buscar constantemente nuevos desafíos y oportunidades para crecer. Es la inquietud que lo impulsa a superarse y a reinventarse. Además de su deseo de explorar nuevos roles, otro factor que podría haber influido en su decisión superíndice 3n de dejar de hacer escenas de amor son las controversias que ha enfrentado en el pasado. Recordemos que en alguna ocasión superíndice 3n, Can fue criticado por algunos comentarios considerados sexistas y machistas. Estas críticas generaron mucha copyright mica y afectaron su imagen pública. Fue un momento difícil para el actor, que se vio envuelto en una tormenta mediática y tuvo que lidiar con el escrutinio público. Aunque Can se disculpó superíndice 3 por sus comentarios, es posible que esta experiencia lo haya llevado a reflexionar sobre el tipo de imagen que quiere proyectar y sobre el mensaje que quiere transmitir a través copyright, de su trabajo. Quizás al alejarse de las escenas de amor, estuvo buscando una forma de reinventarse y de distanciarse de esa imagen de símbolo sexual que se le había impuesto. Tal vez busca un camino para demostrar que ha aprendido de sus errores y que estuvo comprometido con construir una imagen responsable y respetuosa. Pero no nos quedemos solo en las especulaciones. También copyright N es importante analizar la evolución superíndice 3n de su carrera y los proyectos en los que ha participado después copyright de alcanzar la fama con las telenovelas románticas. Can Yaman ha demostrado que estuvo dispuesto a asumir retos y a salir de su zona de confort. Ha tomado decisiones audaces y ha apostado por proyectos que lo alejan de su imagen tradicional. Lo vimos por ejemplo en la serie By Yale Señor Equivocado, donde interpretó superíndice 3 a un personaje diferente a los que nos tenía acostumbrados. Si bien la serie tenía elementos de comedia romántica, el personaje de Can era complejo y le permitió superíndice 3 mostrar un lado diferente de su talento. Aunque la serie no tuvo el mismo impacto que sus trabajos anteriores, fue un paso importante en su proceso de transformación superíndice 3n. Demostró superíndice 3 que podía ser divertido, irreverente y que tenía la capacidad de interpretar personajes con matices. Y ni hablar de su participación superíndice 3n en la serie italiana, Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpreta a un policua. Este papel representa un cambio radical en su carrera y le permite explorar un copyright nero diferente como es el drama policial. Aquí vemos a Can Yaman en un rol completamente diferente, donde la acción superíndice 3n, el misterio y la investigación superíndice 3n son los protagonistas. Ya no es el galudene romántico sino un hombre de ley, un detective que lucha contra el crimen y que tiene sus propios problemas personales. Además de Can Yaman ha demostrado su compromiso con causas sociales y humanitarias. Ha participado en diversas campañas menosas de concienciación superíndice 3n y ha utilizado su plataforma para promover mensajes positivos y para apoyar a personas necesitadas. Esto también copyright N refleja su deseo de ser un modelo a seguir y de utilizar su influencia para hacer el bien. No se limita a ser un actor famoso, sino que busca activamente contribuir a la sociedad y generar un impacto positivo en el mundo. Su involucramiento en estas causas no es solo una estrategia de relaciones públicas. Se trata de un compromiso genuino con los valores que defiende y con la necesidad de ayudar a quienes se lo necesitan. Utiliza su fama para dar visibilidad a problemas importantes y para inspirar a otros a unirse a la causa. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué copyright Can Yaman decidió superíndice 3 dejar de hacer escenas de amor? La respuesta, como hemos visto, es multifacu copyright tica. Por un lado existe su deseo de ser reconocido como un actor versátil y de explorar nuevos roles que le permitan mostrar todo su talento. Por otro lado, es posible que las controversias que ha enfrentado en el pasado lo hayan llevado a reflexionar sobre su imagen pública y sobre el mensaje que quiere transmitir. Y finalmente su compromiso con causas sociales y humanitarias también copyright N podría haber influido en su decisión superíndice 3n. Es una combinación superíndice 3n de factores personales, profesionales y sociales que lo han llevado a tomar este camino. En resumen, la decisión superíndice 3n de Can Yaman de alejarse de las escenas de amor parece ser una combinación superíndice 3n de factores personales y profesionales. Es una búsqueda de autenticidad, un deseo de reinventarse y una necesidad de ser reconocido por su talento de ese ayudo de su atractivo físico. Es una apuesta arriesgada,
pero también copyright en una oportunidad para demostrar que es mucho más que una cara bonita. ¿Qué copyright le depara el futuro a Can Yaman? Es difícil saberlo con certeza. Pero una cosa es segura, este cambio representa un nuevo capítulo en su carrera y le abre un mundo de posibilidades. Tendremos que esperar para ver qué copyright tipo de proyectos elige y CEU Superíndice 3 Mo evoluciona su carrera a partir de ahora. Pero sin duda, será interesante seguir de cerca su trayectoria y ver CEU Superíndice 3 Mo se consolida como un actor versátil y comprometido. Estaremos aquí para contarlo todo. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis sobre la decisión Superíndice 3N de Can Yaman de dejar de hacer escenas de amor. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante conocer las posibles razones que llevaron a Can a tomar esta ruta. Hemos explorado su trayectoria, sus motivaciones y los desafíos que ha enfrentado. Ahora, la pelota estuvo en su cancha. ¿Qué copyright piensan ustedes? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad que valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la decisión Superíndice 3N de Can Yaman? ¿Creen que es una buena estrategia para su carrera? ¿Les gustaría verlo en roles diferentes a los que nos tiene acostumbrados? ¿Creen que podrá superar la etiqueta de Galu N y ser reconocido por su talento actoral? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Can Yaman, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Prometo que siempre tendremos cafecito turco y chismes jugosos para ustedes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Y recuerden, mantengan la pasión Superíndice 3N por el drama turco.